En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día ya viernes, fin de semana, y el Espíritu Santo lo sabe. Vamos a ver qué nos enseña el día de hoy, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a eterno la hora que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio, de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se planta de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy viernes, habla Señor, que tu siervo escucha. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, 5 del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respondió por todo el pueblo. Se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas del Galileo, arrastrado detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverán, pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondrías a luchar contra Dios. Le dieron la razón, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y los soltaron ellos, pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo del 26 al 13 al 14. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplar su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Evangelio del día.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 6, del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, decía a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿para qué es esa para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron solo los hombres, eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice: una cosa solamente pido, es habitar en la casa del Señor. ¿Qué aprendes, hija? Que debemos de confiar siempre en Él, de estar siempre unidos a Él, buscarlo en nuestras necesidades. Una de las cosas que la gente no acostumbra es esto, ¿no? A veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales de este mundo y nos olvidamos que hay otra vida, y que tenemos que tarde o temprano regresar ahí. Este salmo fue escrito por el rey David, y el rey David pues peleó muchas peleas, muchas guerras, todas las ganaba, porque no era él quien las ganaba, sino era Dios que por medio de él las ganaba. Y él tenía tiempo para enfocarse en su guerra. ¿Cuál es su guerra? Enfocarse en las cosas de Dios. Porque el sueño del rey David era un día estar en la casa del Señor. Qué rico es pensar en eso. Pero desgraciadamente no pensamos en eso. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el enemigo nos está ganando la guerra a nosotros. Ayer hablábamos de las aflicciones, de los dolores y de los sufrimientos. Pues todo eso nos aleja del pensamiento de buscar a Dios, del pensamiento de buscar esa casa en el cielo. Las peleas las ganó David por medio de Dios, o Dios por medio de David, ganó las peleas que tenía que ganar. Ahora nosotros tenemos que pelear nuestras peleas. ¿Contra quién? Ya no es carne ni sangre, dice San Pablo, ahora son peleas
contra espíritus malignos que están dentro de nosotros y nos agobian y nos entristecen. ¿Por qué? Porque no quiere que pensemos en Dios. ¿Cómo es que podemos ganar estas peleas, hija? ¿Cómo crees que podemos ganar estas peleas? Tú estás pasando por una pelea, ¿cómo la podemos ganar? En oración, en comunión con el Señor. En común unión con el Señor, dice. Mira lo que dice el Evangelio. Vamos a leerlo parte por parte para ver si lo podemos, pues, discernir completo. Vamos versículo por versículo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. El Señor es mi luz y mi salvación. Nos vamos al Evangelio ahorita. Dejamos el Salmo. Pero dale, dale, Evangelio de En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Ahora ponemos pausa. Dice que en aquel tiempo, cuando la Biblia habla de en aquel tiempo, también se refiere a este tiempo. En este tiempo como en aquel, dice Dios, Jesús salió de su casa, Cafarnaúm, y se atravesó por el mar de la Galilea al otro lado. Del otro lado está, se atravesó por Tiberias, hay aquel lado, Tiberias es un nombre romano. Galilea es un nombre judío y los dos son un cauce de río, de agua, es un mar de agua dulce, es una laguna, por decirlo así, ¿no? Pero tiene dos nombres diferentes. ¿Por qué? Porque para entender lo que Dios va a hacer, dijiste tú, como una unión, para entender lo que Dios va a hacer con nosotros, entonces lo que va a hacer, primeramente nos menciona a Galilea, que representa el pueblo de Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios, en el pueblo de Dios. Y luego nos presenta Tiberias, que representa el mundo, Roma. Nosotros habitamos en Roma, en el mundo, tenemos que salir a Tiberias, a la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios lo va a llevar a cabo? Decías tú, dice que venía una multitud de enfermos. Cuando una persona está enferma o aparece en la Biblia como enfermo, significa que una persona no está caminando normalmente. Una persona normal no debería de tener enfermedades. Una persona normal no debería tener achaques, ni ansias, ni cualquier tipo de cosas. Están enfermas. Entonces acuden a Jesús. Cuando estamos enfermos de cualquier tipo de cosa, espiritual o enfermedad o cualquier cosa, debemos acudir a Jesús. Es la primera enseñanza, acudir a Jesús. ¿Por qué? Jesús puede transformar las vidas. ¿Cómo las va a poder transformar? Versículo 2, al Señor que tu siervo escucha. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Vamos a ponerle pausa. Jesús se sube a la montaña, nos va a enseñar cómo es que podemos salir de la aflicción. ¿Cómo Jesús nos va a sacar de la aflicción? Sube a la montaña. Cuando sube a la montaña, entonces habla de la presencia de Dios y se va con sus sacerdotes, sus discípulos. Cuando el Señor se sienta, quiere decir que nos va a enseñar. Se sienta con los apóstoles, nos va a enseñar algo, una enseñanza. Y después dice que se acercaba la Pascua. ¿Qué tiene que ver la Pascua con todo esto que nos va a enseñar? No sabe. Si lo notas así, no tiene nada que ver, pero si Dios lo puso es por algo. ¿Qué es la Pascua? Era una fiesta de los judíos. Y una fiesta también ahora de nosotros. La Pascua es la redención. Cuando Cristo fue crucificado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que necesitamos para sanar el alma. Cuando aparece Pascua en la Biblia, redención. Acordarnos de que Jesús dio la vida por ti y por mí, y que tenemos que comer su cuerpo y su sangre porque es un mandamiento.
Entonces, si yo quiero salir de la enfermedad, Jesús está enseñando a sus discípulos que necesitamos de la Pascua, o es una fiesta, y la misa es una fiesta pascual. Nuestra misa es la Pascua judía, es la Pascua católica. No se ha acabado la pasión de Cristo, la seguimos viviendo. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Entonces Jesús nos enseña que tenemos que comer su cuerpo y su sangre. Mira, la parte que dice, miró que venían muchas multitudes. Eso significa que, en el original, que venían de todas las partes del mundo. La Iglesia Católica es universal, católica significa universal. ¿Por qué? Porque Cristo es universal. ¿Qué nos enseña Cristo? Que muchos van a venir a celebrar su Pascua, a comer su cuerpo y a beber su sangre. Y Jesús le hace una pregunta a Felipe: ¿con qué les daremos de comer a todos estos? ¿Y qué le contestó Felipe? Al Señor, que tu siervo escuche. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, diciendo, 200 denarios de pan no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Palabra de Dios, mira, 200 denarios. Cuando aparece el número 2, siempre en la Biblia, para el pueblo judío y para el pueblo católico significa controversia. Dos tipos de opiniones. Aquí está la opinión de Jesús: ¿con qué le daremos de comer a esta gente? Y la otra opinión de Felipe, pues con 200 denarios. Dos pensamientos diferentes. Jesús va a pensar en lo espiritual y el ser humano pensará en lo material. Entonces, otra cosa que Jesús nos va a llevar es a no poner la confianza en lo material, sino en lo espiritual. Mira cómo continúa. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a los que estaban sentados. A ver, se acerca Andrés y Andrés le dice: bueno, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Son 7, 5 y 2 son 7. 7 es santidad. Entonces, la redención nos puede llevar a santidad. La común unión, la Eucaristía, nos lleva a la santidad. 5, ojo con los números, el 5 representa al pueblo judío para nosotros algo que está incompleto. 10 sería completo, 5 es incompleto. Y el 2 pues ya lo explicamos. Entonces Jesús nos quiere llevar a la santidad y manda a sentar a la gente en grupos. Y luego toma el pan y lo bendice, lo eleva a Dios, lo bendice. ¿Por qué? Porque en la iglesia no es el sacerdote quien bendice el pan, es Cristo por medio del sacerdote quien bendice el pan. Y cuando Cristo ya bendició el pan, se lo da a sus discípulos, a sus sacerdotes, y les da una orden. Mira, ahora, Señor, que tu siervo escuche. Cuando se salieron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Dice, primero, vayan, repartan, los discípulos toman el pan y lo reparten a la gente. Es el trabajo del sacerdote, darnos de comer el pan. ¿Con qué alimentaremos a tanta gente? Somos millares y millares de católicos que todos los días recibimos la Santa Eucaristía y este pan nunca se acaba. ¿Por qué? Porque es bendecido por Dios. Y Dios dice, juntar, que no se acabe. Y te das cuenta cuando el sacerdote termina la hostia que queda, que está sacramentada ya, la guarda, la toma y la guarda en un lugar especial porque no se puede desperdiciar. Eso es bendito, es sagrado, es la presencia viva de Dios. Cuando una hostia consagrada se cae, es mucho el trabajo que se va a hacer porque se tiene que limpiar y levantar todas las partecitas porque es parte del cuerpo de Cristo. No se debe tirar. Desgraciadamente la ignorancia de la gente, bueno, por eso es importante aprender. Y después le dice que hay que recoger todo.
¿Y juntaron cuánto juntaron? 5 canastos. ¿5 canastos o 12 canastos? Cuando se salieron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos. 12 canastos con los 5 panes de cebada. 12 porque cada que oigas el número 12 representa el reino de Dios, el reino de los cielos. El 12 tribus de Israel y 12 apóstoles, la Iglesia Católica. Entonces están los dos pueblos unidos con el número 12. Y el 5 dijimos ahorita que era algo incompleto. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que para llegar a la plenitud, para llegar a la santidad y estar completos, necesitamos comer el cuerpo y sangre de Cristo. Estas canastas representan o son para la gente que desgraciadamente se salió de la Iglesia Católica o del pueblo judío que no creyeron en Cristo, que tarde o temprano tendrán que regresar, y por eso Jesús dice que no se pierda ninguno, hablando del pan y hablando de la gente, que no se nos pierda ninguno. Vamos a esperar a que vengan, hay que orar y rezar, y por eso guarden las canastas. ¿Para qué? Para cuando esa gente regrese, hay que alimentarlos con el cuerpo bendito de Dios. Pero la gente no dejaba de pensar en cosas del mundo. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. ¿Por qué crees que no quiso ser rey? Que no es este mundo. Exacto. Este mundo es tan pequeñito para Dios. Dice una vez David, te voy a hacer un templo. Digo, tú me vas a hacer un templo a mi hijo. Pero si la tierra son los de donde yo pongo mis pies, es el estrado de mis pies, ¿con qué me vas a hacer un templo tú a mi hijo? Para que se haga o se edifique el templo, pues tenía que ser Dios mismo. Por eso Cristo es la iglesia, es el templo de Dios, porque la iglesia es católica, es universal, es el estrado donde Dios vive, donde habita, donde está Él ahí. Y no quiso hacerse rey. ¿Por qué? Porque el pueblo judío lo buscaba. ¿Para qué? Pues para el milagro, ¿no? Me da hambre, pues me das esto, ¿no? O un rey, un Dios a la medida, ¿no? Ahorita tengo aflicción, voy, me curas y ya después vuelvo a hacer lo mismo. O mi negocio se está quebrando, te comiendo que me ayudas, el negocio crece y te dejo y luego te voy a buscarte. No es así. Tenemos que buscar a Dios por lo que es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el día de mañana, pues que Dios nos conceda estar con Él en su habitación. Dice la palabra, el pensamiento más que yo tengo es habitar en tu casa por los siglos de los siglos. Y la casa de Dios también está aquí en la tierra, es la Santa Iglesia Católica. ¿Esperando para qué? Para que el día que tú quieras ir a visitarlo, ahí está Él así, con los brazos abiertos esperándote. Que así sea, que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor y te conceda la paz. Y que el día de mañana Dios abra sus corazones y sus pensamientos para discernir directamente la palabra de Dios, y que el día de mañana el pensamiento mayor en su vida sea ir a la presencia de Dios, habitar en la casa de Dios. Que así sea. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Amén.